Miren, en el mundo cripto, las caídas son el pan de cada día. Pero lo que vamos a analizar hoy, eso no fue una simple caída. Fue un colapso, una demolición financiera tan pero tan rápida y violenta que básicamente reescribió lo que sabíamos sobre el riesgo en este mercado. 19.000 millones de dólares. A ver, detengámonos un segundo en esa cifra. No estamos hablando del valor de una empresa en papel, no. Esta es la cantidad de dinero real que simplemente se evaporó, se hizo humo, y es el número que define la catástrofe que estamos a punto de desglosar. Entonces, ¿qué significa realmente esa cifra? No es que la gente entró en pánico y vendió. Esto fue mucho más brutal. Fueron liquidaciones forzadas. Imaginen esto. Un sistema informático, una máquina sin emociones, toma el control y empieza a vender masivamente los activos de alguien para pagar una deuda. Bueno, ahora multipliquen eso por miles y miles de personas. Eso fue lo que pasó. Y quizás lo que de verdad da escalofríos fue la velocidad. Toda esta destrucción financiera, estos miles de millones de dólares, no se desarrollaron a lo largo de semanas. No, se desataron en un torbellino de apenas 24 horas. Un solo día. Para ponerlo en perspectiva, esto no fue simplemente un mal día. Fue, y esto es un dato duro, el mayor evento de liquidación en un solo día de toda la historia cripto. Nunca, jamás se había visto algo de esta magnitud. Y esta es la pregunta del millón. No se trata solo de la cantidad, que ya es una locura, sino del cómo. ¿Qué pudo haber desencadenado una reacción en cadena tan salvaje y tan rápida? Pues increíblemente todo comenzó no con un fallo técnico ni un hackeo, sino con una chispa puramente política. Un solo anuncio desde la cima del poder mundial fue suficiente para encender la mecha de esta bomba. Y aquí lo tienen, el detonante. Un mensaje que nadie se esperaba de Donald Trump, amenazando con reactivar la guerra comercial con China. En un instante, esta declaración envió ondas de choque a través de toda la economía global. Y en mercados de altísimo riesgo, como el de las criptomonedas, el miedo se propaga como la pólvora. Es que el contexto es clave aquí. La relación entre Estados Unidos y China ya estaba súper tensa. Este anuncio no fue una negociación. Fue básicamente una declaración de guerra económica que inyectó un nivel de incertidumbre brutal. Y cuando hay tanta incertidumbre, los inversionistas huyen de los activos más riesgosos. Y las criptos, bueno, son las reinas del riesgo. Muy bien, ya vimos la chispa. Ahora, pasemos a la explosión. ¿Cómo exactamente un anuncio político se tradujo en esta catástrofe financiera de 19.000 millones de dólares? Vamos a ver la mecánica, pieza por pieza. Esta cronología revela algo fascinante y un poco turbio. Fíjense en el primer punto. Las ventas masivas comenzaron casi 3 horas antes del anuncio público. Esto plantea una pregunta bastante incómoda. ¿Alguien sabía lo que se venía? Para cuando el resto del mundo reaccionó, la bola de nieve ya estaba rodando cuesta abajo y los sistemas automáticos estaban a punto de tomar el control. Para entender por qué la caída fue tan violenta, tenemos que hablar de una palabra clave: apalancamiento. Es como apostar con dinero prestado. Si uno invierte $100 propios, pero pide prestados 900 más, está controlando 1,000. Si el precio sube un 10%, se ha duplicado el dinero. ¡Genial! Pero si baja un 10%, se ha perdido todo. Y eso, justamente, fue lo que magnificó este desastre. Y esto ilustra perfectamente el círculo vicioso. La caída inicial del precio provoca que las posiciones apalancadas necesiten más garantías. Cuando los operadores no pueden poner más dinero, los exchanges, ¡pum!, venden sus activos automáticamente. Esa venta masiva empuja los precios todavía más abajo, lo que desencadena más liquidaciones. Es una espiral de muerte financiera y es totalmente automática. Y el daño no se concentró en una sola moneda, ni mucho menos. Como vemos aquí, las criptomonedas más grandes fueron las más afectadas. Más de 5,000 millones de dólares en posiciones de Bitcoin fueron liquidadas a la fuerza. Ethereum y Solana le siguieron de cerca. Nadie estuvo a salvo. La carnicería fue total. Con el polvo ya asentándose, las preguntas empezaron a llover. ¿Quiénes fueron los más afectados? Y más importante, ¿quién tenía la culpa de que los sistemas fallaran tan estrepitosamente bajo presión? Esta tabla revela dónde se concentró el desastre. Y es sorprendente, porque una plataforma llamada Hyperliquid procesó más de 10,000 millones en liquidaciones, eclipsando a gigantes como Bybit y Binance. Esto inmediatamente puso a estas plataformas, los supuestos guardianes del mercado, en el ojo del huracán.
Y la reacción no se hizo esperar. Chris Marsalek, el CEO de un exchange rival, pidió públicamente una investigación. La pregunta era simple pero muy poderosa. ¿Funcionaron estas plataformas de manera justa cuando sus usuarios más las necesitaban? ¿O sus sistemas fallaron, dejando a los operadores atrapados en posiciones perdedoras? Binance, uno de los más grandes, se vio obligado a responder. Admitieron fallas técnicas y, en un intento de controlar los daños, crearon un fondo de $300 millones. Pero aquí está el detalle crucial. Dejaron muy claro que solo compensarían las pérdidas causadas por sus errores, no las pérdidas del mercado en sí. Una distinción que para muchos operadores afectados fue difícil de aceptar. El impacto humano y financiero fue asombroso. Más allá de los 19,000 millones en liquidaciones, el valor total del mercado cripto se desplomó en $380,000 millones. Y esto afectó a más de 1,5 millones de operadores. Fue una catástrofe a una escala masiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Fue solo un evento extremo que sirvió para purificar el sistema o es una señal de advertencia de problemas estructurales mucho, pero mucho más profundos? Para entender qué tan extremo fue este evento, esta comparación lo dice todo. La liquidación de 19.3 mil millones de dólares hace que otros desastres que recordamos, como el colapso de FTX o la caída por el COVID, parezcan pequeños. De hecho, fue más grande que ambos, combinados. La escala de este colapso fue sencillamente de otro nivel. Tras el desastre, surgieron dos historias, dos formas de verlo. Por un lado, los optimistas lo vieron como una purga necesaria, una prueba de estrés que limpió el exceso de riesgo del sistema. Por otro, los pesimistas lo vieron como una advertencia grave, una prueba de que el mercado depende demasiado de plataformas centralizadas que pueden fallar y es peligrosamente vulnerable a los shocks del mundo real. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de una aniquilación de esta magnitud, uno esperaría un mercado muerto por meses. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Bitcoin y Ethereum mostraron una resistencia asombrosa, recuperando parte de sus pérdidas casi de inmediato. Y quizás la señal más reveladora vino de los grandes inversionistas, los institucionales. En lugar de huir, regresaron rápidamente. Los ETFs de Bitcoin vieron entradas de capital positivas, lo que sugiere que los jugadores más grandes del mercado no vieron un apocalipsis, sino una oportunidad de compra. Lo que nos deja con la pregunta final en el aire. ¿Fue este un evento que, a pesar de su brutalidad, al final fortaleció el mercado al eliminar los excesos? ¿O fue simplemente un adelanto de una catástrofe aún mayor, una que está esperando el detonante adecuado para ocurrir? La respuesta, por ahora, sigue abierta.